Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que duele, de algo que quema por dentro y que tal vez nunca hemos tenido el valor de reconocer. Hoy voy a hablarles del orgullo, ¿sí? Ese veneno silencioso que nos carcome el alma, que nos aleja de Dios, que destruye nuestras familias, que arruina nuestras amistades y que nos convierte en seres solitarios, amargados, incapaces de amar y de ser amados. Y quiero que sepas algo desde este preciso instante. Si hay algo en tu vida que no funciona, si hay relaciones rotas, si hay un vacío que nada llena, si hay un dolor que no se cura, probablemente el orgullo esté ahí, agazapado en lo más profundo de tu corazón, robándote la paz, robándote la alegría, robándote la vida. El orgullo es el primer pecado, hermano mío. Fue el pecado de Lucifer, el más bello de los ángeles, que se creyó igual a Dios y por eso fue expulsado del cielo. No serviré, dijo. Y esa es la esencia del orgullo. La negativa a servir, la negativa a doblar la rodilla, la negativa a reconocer que somos criaturas limitadas, necesitadas, dependientes de un Dios que nos ama infinitamente. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie, que podemos solos, que tenemos siempre la razón. Y esa mentira, hermano, esa terrible mentira, nos destruye lentamente día tras día hasta dejarnos solos, absolutamente solos, en medio de nuestra propia miseria. Yo he visto el orgullo destruir matrimonios de 40 años. He visto esposos que no se hablan porque ninguno quiere dar el primer paso, porque ninguno quiere pedir perdón, porque ambos creen tener la razón. He visto hijos que no hablan con sus padres durante años por rencores alimentados por el orgullo. He visto amistades profundas romperse para siempre porque nadie quiso ceder, porque nadie quiso reconocer su error. Y lo más triste, hermano, lo más doloroso es que detrás de todo ese orgullo hay un corazón herido, un alma que grita por amor, por comprensión, por perdón. Pero el orgullo no deja que ese grito salga, lo ahoga, lo entierra, lo mata. Hoy quiero que hagamos un viaje juntos, un viaje hacia lo más profundo de tu corazón. Quiero que tengamos el valor de mirar dentro de nosotros mismos y reconocer dónde está el orgullo, cómo actúa, cómo nos engaña, cómo nos destruye. Y sobre todo, quiero mostrarte el camino de la humildad. El único camino que puede sanarnos, el único camino que puede devolvernos la paz, el único camino que nos lleva verdaderamente a Dios. Porque mientras permanezcas en tu orgullo, hermano, mientras sigas creyendo que puedes solo, que tienes siempre la razón, que no necesitas cambiar, estarás lejos de Dios, estarás lejos de la paz, estarás lejos de la verdadera felicidad. Este mensaje no es fácil, lo sé. Nadie quiere escuchar que es orgulloso, nadie quiere reconocer que está equivocado. Pero yo te pido que hoy, solo por hoy, dejes a un lado tus defensas y escuches con el corazón. Te pido que permitas que el Espíritu Santo ilumine los rincones oscuros de tu alma. Porque solo la verdad nos hace libres, hermano. Solo la verdad, por dolorosa que sea, puede sanarnos. Y te prometo que si tienes el valor de reconocer tu orgullo, si tienes la humildad de aceptar que necesitas cambiar, Dios hará en ti una obra maravillosa. Dios transformará tu corazón, Dios sanará tus heridas, Dios te devolverá la paz que tanto has buscado y que nunca has encontrado. Cuando hablo del orgullo, no hablo solamente de esa arrogancia evidente que todos reconocemos. No hablo solo del que se cree superior a los demás, del que desprecia, del que humilla. Eso es orgullo, sí, pero es solo la punta del iceberg. El orgullo tiene 1000 caras, hermano, 1000 disfraces. Está el orgullo del que nunca pide ayuda porque considera que hacerlo es una debilidad. Está el orgullo del que no acepta correcciones porque se siente atacado en su identidad. Está el orgullo del que no puede reconocer sus errores porque cree que eso lo hace menos valioso. Está el orgullo del que necesita tener siempre la última palabra en cada conversación. Y hay un orgullo todavía más sutil, más peligroso, más difícil de detectar. Es el orgullo espiritual, ese que se disfraza de virtud. Es el orgullo del que se cree mejor cristiano que los demás porque va a misa todos los días, porque reza más, porque conoce más doctrina. Es el orgullo del que juzga a los demás desde su supuesta superioridad moral. Es el orgullo del que señala la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Este orgullo, hermano, es particularmente perverso porque usa las cosas de Dios para alejarse de Dios, usa la religión para separarse de los hermanos en lugar de unirse a ellos. El orgullo espiritual fue precisamente lo que Jesús enfrentó con más dureza durante su ministerio. Los fariseos, hombres religiosos, conocedores de la ley, escrupulosos en sus prácticas, eran orgullosos. Se creían justos, se creían mejores que los demás, se creían merecedores del amor de Dios por sus propios méritos. Y Jesús fue implacable con ellos. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro.
los llamó hipócritas, los llamó guías ciegos, porque el orgullo espiritual es la antítesis del Evangelio, es la negación total del mensaje de Cristo que vino precisamente a humillarse, a servir, a dar la vida por amor. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años. Era un buen católico, participaba en la parroquia, conocía bien la doctrina, cumplía con todos sus deberes religiosos, pero vino a verme destrozado porque su hija había dejado de hablarle. Me contó que la había corregido duramente por su forma de vida, por sus decisiones, por lo que él consideraba sus errores. Le dije cosas que eran verdad, padre, me decía. Le dije lo que dice la iglesia, le hablé con la verdad. Y yo le pregunté, pero hermano, ¿le hablaste con amor? ¿Le hablaste con humildad? Padre, ¿hablaste como quien también es pecador y necesita misericordia? ¿O le hablaste desde tu pedestal de hombre justo que juzga a los que no cumplen con tus estándares? Se quedó callado. Y en ese silencio, en esas lágrimas que finalmente brotaron de sus ojos, entendió. Había usado la verdad como un arma, no como un bálsamo. Había usado la doctrina para condenar, no para sanar. Había actuado desde el orgullo espiritual, creyéndose superior, creyéndose con derecho a juzgar, sin darse cuenta de que lo que su hija necesitaba no era un juez, sino un padre, no era un maestro, sino un corazón que la acogiera con misericordia. El orgullo, hermano, incluso cuando se disfraza de celo por la verdad, destruye, porque la verdad sin amor no es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo siempre viene envuelta en misericordia, en compasión, en humildad. El origen del orgullo está en una herida profunda que todos llevamos dentro, la inseguridad. Sí, hermano, aunque parezca paradójico, detrás de todo orgulloso hay un ser humano profundamente inseguro. El orgullo es una máscara, un mecanismo de defensa para ocultar nuestro miedo a no ser suficientes, nuestro temor a ser rechazados, nuestra angustia ante la posibilidad de ser vistos como débiles o imperfectos. Desde que éramos niños fuimos aprendiendo que mostrar debilidad es peligroso, que reconocer errores nos hace vulnerables, que necesitar ayuda nos convierte en una carga. Y así poco a poco fuimos construyendo muros alrededor de nuestro corazón. Esos muros que llamamos orgullo nos protegen, sí, pero también nos aprisionan. Nos protegen del dolor del rechazo, pero también nos impiden experimentar la intimidad verdadera. Nos protegen de la humillación, pero también nos alejan de la humildad que es puerta de la gracia. Nos protegen de depender de otros, pero también nos condenan a una soledad terrible. Porque, hermano, fuimos creados para la comunión, para la relación, para el amor. Y el amor verdadero exige vulnerabilidad, exige humildad, exige la capacidad de decir, me equivoqué, te necesito, perdóname. San Agustín, ese gigante de la fe que conoció las profundidades del pecado antes de experimentar las alturas de la santidad, escribió algo que me ha impactado profundamente. Dijo, fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios y es la humildad lo que transforma a los hombres en ángeles. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta verdad? El orgullo tiene el poder de destruir incluso a un ángel, un ser perfecto creado por Dios. ¿Qué no podrá ser en nosotros, pobres seres humanos frágiles y pecadores? El orgullo nos deshumaniza, nos endurece, nos cierra el corazón, nos hace incapaces de amar y de ser amados. Y lo peor del orgullo es que es ciego. El orgulloso nunca ve su orgullo. Siempre tiene justificaciones, siempre tiene razones, siempre culpa a otros. Es como un enfermo que niega su enfermedad y por eso nunca busca medicina. He visto personas destruir sus vidas por orgullo sin darse cuenta. He visto hombres perder a sus esposas, a sus hijos, su trabajo, su salud, y aún así seguir aferrados a su orgullo, seguir insistiendo en que ellos tienen la razón, en que son los demás los que están equivocados. Es una tragedia, hermano, una verdadera tragedia ver a un ser humano prisionero de su propio orgullo. Por eso hoy te pregunto, con todo el amor de mi corazón sacerdotal, con toda la franqueza que me da haber acompañado a tantas almas en su dolor, ¿estás dispuesto a mirarte con honestidad? ¿Estás dispuesto a preguntarte si tal vez, solo tal vez, el problema no son siempre los demás, sino también tú? ¿Estás dispuesto a considerar que quizás tu forma de ver las cosas no es la única válida? ¿Estás dispuesto a bajar la guardia, a reconocer tus limitaciones, a aceptar que necesitas ayuda, que necesitas perdón, que necesitas cambiar? Porque si no estás dispuesto a esto, hermano, este mensaje no podrá hacer nada por ti. El orgullo te mantendrá sordo, ciego, duro de corazón. El orgullo se manifiesta de formas muy concretas en nuestra vida diaria y es importante que aprendamos a identificarlo.
Una de las manifestaciones más comunes es la incapacidad de pedir perdón. ¿Cuántas veces en tu vida has sabido que estabas equivocado, que habías herido a alguien, que habías cometido un error, pero las palabras perdóname simplemente no salían de tu boca? ¿Cuántas veces has preferido el silencio incómodo, la evasión, incluso la justificación de lo injustificable, antes que humillarte y reconocer tu falta? Hermano, esa incapacidad de pedir perdón está destruyendo tus relaciones, está envenenando tu corazón, está alejándote de Dios. Pedir perdón no es signo de debilidad, sino de grandeza. Pedir perdón es un acto de humildad, de honestidad, de amor. Cuando pides perdón estás diciendo, reconozco que no soy perfecto, reconozco que te he herido, reconozco que nuestra relación es más importante que mi ego, pero el orgullo nos impide hacer esto. El orgullo nos dice, si pides perdón, el otro pensará que eres débil, pensará que siempre tienes razón, pensará que puede tratarte como quiera. Y así, por defender nuestro orgullo, perdemos lo más valioso: el amor, la paz, la comunión. Otra manifestación del orgullo es la susceptibilidad excesiva. El orgulloso se ofende con facilidad, interpreta todo como un ataque personal, está siempre a la defensiva. No puede recibir una crítica constructiva porque inmediatamente la vive como una agresión a su identidad. No puede escuchar una opinión diferente porque la percibe como un cuestionamiento a su inteligencia. Vive en constante estado de alerta, protegiendo su imagen, defendiendo su territorio, listo para contraatacar ante el menor indicio de desaprobación. ¿Te reconoces en esto, hermano? ¿Eres de los que se molestan cuando alguien les hace una observación? ¿Eres de los que no pueden tolerar que alguien piense diferente? Esta susceptibilidad es agotadora, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Nadie puede relajarse contigo porque tienen que estar midiendo cada palabra que dicen, cuidando no ofenderte, caminando sobre cáscaras de huevo. Y tú mismo vives en tensión constante, hipervigilante, interpretando, analizando, defendiéndote. ¿Sabes qué es esto? Es una prisión. Una prisión que tú mismo has construido con los barrotes de tu orgullo. Y la libertad, hermano, la verdadera libertad solo viene cuando tienes la humildad de reconocer que no eres perfecto, que puedes equivocarte, que otros pueden tener razón, que las críticas a veces son justas y necesarias. El orgullo también se manifiesta en la necesidad compulsiva de tener siempre la razón. He conocido personas que son incapaces de terminar una conversación sin haber convencido al otro de su punto de vista. Para ellos, cada conversación es un debate que hay que ganar, cada diferencia de opinión es una batalla que hay que librar. No pueden simplemente estar en desacuerdo y dejarlo así. Tienen que insistir, argumentar, demostrar hasta que el otro se canse y se rinda y entonces sienten que han ganado, que han triunfado. Pero hermano, ¿qué has ganado realmente? Has ganado una discusión, pero has perdido una relación. Has impuesto tu punto de vista, pero has alejado un corazón. Pero déjame preguntarte algo que tal vez nunca hayas considerado. ¿De dónde viene todo este sufrimiento que causa el orgullo? ¿Por qué algo tan aparentemente trivial como no querer pedir perdón o necesitar tener la razón puede destruir una vida? La respuesta, hermano, es profundamente espiritual. El orgullo nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, que es la fuente de todo amor, de toda paz, de toda vida, nos condenamos a la muerte interior. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Y si hay un pecado capital, un pecado raíz del que nacen todos los demás, ese es el orgullo. Los padres de la iglesia lo llamaban soberbia y decían que era la raíz de todos los males. Piénsalo bien. La envidia nace del orgullo porque el envidioso no soporta que otro tenga algo que él no tiene, que otro sea mejor que él. La ira nace del orgullo porque el iracundo explota cuando su voluntad es contrariada, cuando no se hace lo que él quiere. La avaricia nace del orgullo, porque el avaro acumula para sentirse seguro, para no depender de nadie, para ser autosuficiente. La lujuria nace del orgullo, porque el lujurioso usa al otro como objeto para su propio placer, sin respeto, sin amor verdadero. La pereza espiritual nace del orgullo, porque el perezoso se niega a hacer el esfuerzo de crecer, de cambiar, de servir, considerándolo indigno de él. Y la gula, incluso la gula, tiene su raíz en el orgullo, en la incapacidad de dominar los propios impulsos, en la negativa a ejercer el señorío sobre uno mismo. Todo, hermano, todo pecado tiene su raíz última en el orgullo. Por eso los santos entendieron que la batalla espiritual es fundamentalmente una batalla contra el orgullo. Por eso insistían tanto en la humildad como el fundamento de toda vida espiritual.
Santa Teresa de Ávila decía, la humildad es la verdad. Y San Juan de la Cruz afirmaba que más nos santifica un acto de humildad que muchas penitencias. Cuando el orgullo se apodera de un corazón, ese corazón se endurece. Se hace incapaz de recibir la gracia de Dios porque la gracia solo puede entrar por la puerta de la humildad. Santiago en su carta nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que mientras permanezcas en tu orgullo, Dios no puede actuar en tu vida, no porque Dios no quiera, sino porque tú le cierras la puerta. Es como si Dios tocara la puerta de tu corazón con las manos llenas de bendiciones, pero tú, desde adentro, desde tu orgullo, le dijeras, no te necesito, puedo solo, yo me basto a mí mismo. Y así vas por la vida, hermano, luchando solo, cargando solo, sufriendo solo, y cuando las cosas salen mal, culpas a Dios. Dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? Pero Dios siempre estuvo ahí, hermano. Eres tú quien le cerraste la puerta con tu orgullo. Eres tú quien no quisiste doblar la rodilla, quien no quisiste reconocer tu necesidad, quien no quisiste humillarte, y ahora estás pagando las consecuencias de esa dureza de corazón. Pero escúchame bien, nunca es tarde. Nunca es tarde para abrir esa puerta, para dejar entrar a Dios, para permitir que su gracia transforme tu vida. Ahora quiero hablarte del antídoto contra el orgullo, del único camino que puede sanarnos, la humildad. Pero antes de hacerlo, necesito que entiendas algo fundamental. La humildad no es humillación, no es autodesprecio, no es pensar que no vales nada. Esa es una distorsión del concepto que ha hecho mucho daño. La verdadera humildad es, como decía Santa Teresa, la verdad es verse a uno mismo tal como realmente es, sin exagerar ni los defectos ni las virtudes, sin compararse con otros, simplemente siendo honesto sobre lo que uno es, una criatura amada infinitamente por Dios, pero limitada, necesitada, dependiente. La humildad es reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es don de Dios. Nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras virtudes, todo es gracia. No tenemos nada que no hayamos recibido. Como pregunta San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es la verdad fundamental que el orgullo nos impide ver. Nos creemos autores de nosotros mismos, dueños de nuestros logros, merecedores de nuestro éxito. Pero la realidad es que hasta el aire que respiramos es un regalo que no merecimos. La humildad también es reconocer que somos pecadores, que tenemos defectos, que cometemos errores, que necesitamos corrección, que necesitamos ayuda, que necesitamos perdón. Y aquí está el punto crucial. Reconocer esto no nos hace menos valiosos. Al contrario, nos hace más humanos, más reales, más capaces de amar y de ser amados. Porque cuando reconocemos nuestra propia fragilidad, podemos tener compasión por la fragilidad de los demás. Cuando reconocemos nuestros propios pecados, podemos ser misericordiosos con los pecados de otros. Cuando reconocemos que necesitamos ayuda, podemos pedir ayuda y también ofrecerla. Jesús es nuestro modelo perfecto de humildad. El Hijo de Dios, igual al Padre naturaleza divina, se hizo hombre, se hizo bebé, vulnerable, dependiente, necesitado, vivió una vida ordinaria en Nazaret, trabajando con sus manos, obedeciendo a sus padres. Cuando comenzó su ministerio público no buscó los primeros puestos, sino que se mezclaba con pecadores, comía con publicanos y prostitutas, tocaba a los leprosos. Y al final de su vida realizó el acto más humilde que podemos imaginar. Lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los esclavos. Y luego vino la cruz, el Hijo de Dios, clavado en un madero como un criminal, desnudo, humillado, escupido, burlado. San Pablo, reflexionando sobre esto, escribió en su carta a los Filipenses: Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Dios, hermano, un Dios humilde, un Dios que no viene en poder y gloria a imponer su voluntad, sino que viene en humildad y amor a servir y a dar la vida. Y aquí está la gran paradoja del Evangelio, algo que solo se entiende desde la fe. Precisamente porque Jesús se humilló, Dios lo exaltó, como continúa diciendo Pablo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la man, tierra y en los abismos. ¿Ves el camino? Humillación, exaltación, muerte, resurrección, servicio, gloria. Este es el camino de Cristo y es el camino que todos estamos llamados a seguir. Mientras busques exaltarte a ti mismo, serás humillado. Mientras busques salvar tu vida, la perderás. Pero cuando tengas el valor de humillarte, de perderte, de morir a tu ego, entonces Dios te levantará, te dará vida nueva, te llenará de su paz. Quiero que entiendas algo muy práctico. La humildad no es algo que simplemente sucede, no es algo que podemos producir nosotros mismos con nuestro esfuerzo. La humildad es gracia, es don de Dios. Pero nosotros podemos y debemos disponernos para recibirla. ¿Cómo? De formas muy concretas. Primero, pidiendo a Dios el don de la humildad. Cada día, en tu oración, pide a Dios que te muestre tu orgullo, que te dé luz para ver dónde estás actuando desde el ego y no desde el amor. Pídele que quebrante tu dureza de corazón, que ablande tu rigidez, que te haga manso y humilde como Él. Segundo, practicando actos concretos de humildad. Pide perdón cuando te equivoques, sin justificaciones, sin pero, simplemente reconociendo tu falta. Acepta correcciones sin ponerte a la defensiva, agradeciendo a quien te corrige. Pide ayuda cuando la necesites, reconociendo que no puedes solo. Sirve a otros en cosas pequeñas, especialmente en cosas que nadie ve, que nadie aplaude. Cede en discusiones aunque sepas que tienes razón. Escucha de verdad cuando otros hablan sin estar ya preparando tu respuesta, sin estar esperando tu turno para hablar. Tercero, cultiva la oración de reconocimiento. Cada noche, antes de dormir, haz un examen de conciencia sincero. Pregúntate, ¿dónde actué desde el orgullo hoy? ¿Dónde busqué mi gloria en lugar de la gloria de Dios? ¿Dónde hería a alguien por mi arrogancia? ¿Dónde me negué a reconocer mi error? Y luego, con toda honestidad, lleva eso ante Dios. Reconócelo, confiésalo, pide perdón y confía en su misericordia. Porque, hermano, Dios nunca rechaza a un corazón contrito y humillado. Cuarto, rodéate de personas que puedan ser espejo para ti. Personas que te conozcan bien y que tengan la confianza de decirte tus verdades. Pídeles que te corrijan cuando vean actitudes de orgullo en ti. Y cuando lo hagan, no te enojes, no te justifiques, no te pongas a la defensiva. Recíbelo con humildad, agradece, reflexiona. Esto es muy difícil, lo sé. Nuestro instinto es defendernos cuando nos señalan algo. Pero esa defensividad es precisamente el orgullo protegiéndose. Necesitas aprender a bajar la guardia, a permitir que otros te ayuden a ver lo que tú no puedes ver solo. Quinto, contempla a Cristo. Lee los evangelios, especialmente los relatos de la pasión. Mira a tu Señor humillado, escupido, flagelado, crucificado. Y pregúntate, ¿cómo puedo yo ser orgulloso cuando mi Dios se humilló así? ¿Cómo puedo yo negarme a perdonar cuando Él perdonó a sus verdugos desde la cruz? ¿Cómo puedo yo buscar mi gloria cuando Él renunció a toda gloria por amor a mí? La contemplación de Cristo es la mejor escuela de humildad. Si pasas tiempo verdadero con Jesús, si permites que su mirada penetre en tu corazón, poco a poco tu orgullo se irá derritiendo como cera ante el fuego. Ahora bien, quiero advertirte sobre algo importante. Cuando comiences este camino de la humildad, el orgullo no se rendirá fácilmente. Te resistirás, encontrarás mil justificaciones, sentirás que estás traicionándote a ti mismo, que te estás convirtiendo en un débil, en alguien que se deja pisotear. Estas son mentiras del enemigo, hermano. El demonio sabe que si logras ser verdaderamente humilde, se acabó su poder sobre ti. Por eso luchará con todas sus fuerzas para mantenerte en tu orgullo. Te susurrará al oído, no te humilles, te van a ver débil, no pidas perdón, van a pensar que siempre tienen razón, no cedas, te van a pasar por encima. Son mentiras, hermano, todas mentiras. La verdad es exactamente lo contrario. Cuando te humillas, te haces fuerte con la fuerza de Dios. Cuando pides perdón, manifiestas grandeza de alma. Cuando cedes, ejerces verdadero dominio sobre ti mismo. La humildad no es debilidad, es la mayor fortaleza. Porque el humilde no necesita defender su ego, no necesita probar nada, no necesita ganar cada batalla. El humilde está seguro en el amor de Dios y desde esa seguridad puede permitirse ser vulnerable, puede permitirse ser humano, puede permitirse estar equivocado. He visto transformaciones maravillosas en personas que han abrazado este camino. He visto matrimonios al borde del divorcio restaurarse completamente cuando ambos esposos decidieron dejar el orgullo y practicar la humildad.
He visto padres e hijos reconciliarse después de años de silencio cuando alguien tuvo el valor de dar el primer paso y pedir perdón. He visto comunidades enteras sanar cuando sus líderes aprendieron a servir en lugar de dominar, a escuchar en lugar de imponer, a reconocer sus errores en lugar de ocultarlos. La humildad tiene un poder transformador que no se puede explicar con palabras, solo se puede experimentar. Cuando dejas tu orgullo, es como si se abriera el cielo sobre tu vida. La paz que no pudiste encontrar en años de lucha la encuentras en un momento de rendición. El amor que buscaste en todas partes lo descubres justo ahí, en ese lugar de vulnerabilidad y honestidad que siempre habías evitado. Y Dios, ese Dios que parecía tan lejano, tan silencioso, tan ausente, de repente está ahí, más cerca que tu propio aliento, llenándote, sanándote, transformándote. Pero hay algo más que necesito decirte, y esto es crucial. No puedes hacer esto solo. No puedes vencer el orgullo con tus propias fuerzas porque precisamente ese intento de hacerlo solo sería otra manifestación de orgullo. Necesitas la gracia de Dios, necesitas los sacramentos, necesitas la confesión, donde puedes llevar tu orgullo ante un sacerdote y recibir el perdón y la sanación de Dios. Necesitas la Eucaristía, donde recibes a Cristo mismo, el humilde de corazón, para que viva en ti y transforme tu corazón. Permíteme contarte algo que me marcó profundamente. Hace muchos años, cuando era un sacerdote joven, lleno de ideas, lleno de planes, lleno de mí mismo, pasé por una crisis. Todo lo que intentaba parecía fallar. La gente no respondía a mis predicaciones como yo esperaba. Mis proyectos pastorales no daban los frutos que yo había imaginado. Me sentía frustrado, incomprendido, poco apreciado. Y entonces un día, un sacerdote anciano, un hombre santo que había dedicado más de 50 años de su vida al ministerio sacerdotal, me llamó a su habitación, me hizo sentar y me miró con esos ojos llenos de sabiduría que solo da una vida vivida en cercanía con Dios. Y me dijo algo que nunca olvidaré: Ángel, ¿sabes cuál es tu problema? Que todavía crees que esta obra es tuya. Crees que depende de ti, de tu elocuencia, de tus ideas, de tu carisma. Y mientras sigas creyendo eso, Dios no podrá hacer nada a través de ti. Sus palabras fueron como una espada que atravesó mi corazón. Me dolieron profundamente porque tocaron la verdad que yo no quería ver, mi orgullo. Yo quería ser un buen sacerdote, sí, pero quería hacerlo a mi manera, con mi fuerza, para recibir reconocimiento, para sentirme exitoso. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió que todo fallara para mostrarme que sin Él no puedo hacer nada. Esa noche lloré como nunca había llorado. Lloré de vergüenza, lloré de dolor, pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo dejé de cargar el peso de creerme indispensable, de creerme el salvador, de creerme el protagonista. Desde esa noche mi ministerio cambió radicalmente, no porque yo cambiara mis métodos o mis técnicas, sino porque cambió mi corazón. Aprendí a depender de Dios, a pedirle todo, a reconocer mi pequeñez, a aceptar mis limitaciones. Y paradójicamente, cuando dejé de buscar el éxito, comenzó a venir. Cuando dejé de buscar ser admirado, comencé a poder amar de verdad. Cuando dejé de creerme el Salvador, Dios pudo usar mi ministerio para salvar, porque hermano, esa es la gran lección. Dios no necesita nuestras capacidades, necesita nuestra disponibilidad. No necesita nuestros talentos, necesita nuestra humildad. No necesita que seamos grandes, necesita que seamos pequeños para que Él pueda ser grande en nosotros. Te cuento esto no para hablar de mí, sino para que entiendas que todos, absolutamente todos, luchamos con el orgullo. Yo como sacerdote no estoy exento de esta batalla. Cada día tengo que vigilar mi corazón. Cada día tengo que pedirle a Dios que me mantenga humilde. Cada día tengo que luchar contra la tentación de creerme mejor que otros, de buscar reconocimiento, de querer tener la razón. Es una batalla cotidiana, hermano. Una batalla que no termina en esta vida, pero es una batalla que vale la pena pelear, porque en ella se juega nuestra santidad, se juega nuestra paz, se juega nuestra capacidad de amar. Y aquí está algo hermoso que quiero compartirte. Cuando luchas contra tu orgullo, cuando te esfuerzas por ser humilde, no solo te beneficias tú, beneficias a todos los que te rodean. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, toda tu comunidad. Porque un corazón humilde es un corazón capaz de amar, de servir, de perdonar, de construir puentes en lugar de muros. Un corazón humilde transforma todo lo que toca. Un corazón humilde es un instrumento poderoso en las manos de Dios para llevar su paz y su amor a este mundo que tanto lo necesita. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez te sorprenda.
la relación entre el orgullo y el miedo. Porque en el fondo, hermano, todo orgullo esconde un miedo profundo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo a ser vulnerable, miedo a perder el control. El orgullo es nuestra forma de defendernos de esos miedos. Construimos una imagen de nosotros mismos, una fachada de fortaleza, de seguridad, de autosuficiencia, para que nadie vea nuestro miedo, para que nadie descubra nuestra fragilidad. Pero esa fachada nos consume una energía tremenda, nos mantiene en tensión constante, nos impide ser nosotros mismos. Piensa en cuánta energía gastas tratando de mantener tu imagen, tratando de demostrar que eres capaz, que no te equivocas, que no necesitas ayuda. Piensa en cuánto te agota estar siempre a la defensiva, siempre listo para justificarte, siempre preocupado por lo que otros piensan de ti. Es agotador, ¿verdad? Y lo más triste es que esa energía que gastas en proteger tu ego es energía que no puedes usar para amar, para crear, para servir, para vivir. El orgullo te roba la vida, hermano. Te roba la alegría, te roba la espontaneidad, te roba la capacidad de ser simplemente tú mismo. ¿Y sabes qué es lo que realmente puede liberarte de ese miedo que alimenta tu orgullo? El amor de Dios. Cuando experimentas verdaderamente el amor incondicional de Dios, cuando entiendes en lo profundo de tu ser que Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que eres, cuando comprendes que para Dios eres valioso simplemente porque existes, entonces el miedo comienza a disolverse. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas defender tu valor, ya no necesitas pretender ser perfecto. Porque tu valor no depende de tu perfección, sino del amor de Dios, y ese amor es inquebrantable, es infinito, es eterno. San Juan, el apóstol amado, escribió algo fundamental. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando estás seguro del amor de Dios, cuando sabes que nada te puede separar de ese amor, como dice San Pablo, entonces puedes ser vulnerable, puedes ser humilde, puedes reconocer tus debilidades sin miedo. Porque sabes que tu identidad no está en lo que logras o en lo que otros piensan de ti, sino en ser hijo amado de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, hermano. Nadie. He visto cómo esta verdad transforma vidas. Recuerdo a una mujer profesional exitosa que vino a verme destrozada emocionalmente. Desde afuera parecía tenerlo todo, una carrera brillante, reconocimiento, dinero, estatus, pero por dentro estaba vacía, angustiada, exhausta. Me confesó que vivía en pánico constante de cometer un error, de decepcionar a alguien, de perder todo lo que había construido. No podía dormir, no podía disfrutar nada, no podía tener relaciones genuinas porque siempre estaba actuando, siempre representando el papel de la mujer exitosa que todo lo puede. Trabajamos juntos durante varios meses. Le ayudé a ver cómo su necesidad compulsiva de éxito era una forma de orgullo alimentada por un miedo profundo a no ser amada, a no ser suficiente. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse al amor de Dios. Comenzó a entender que no tenía que ganarse el amor, que ya era amada, infinitamente amada tal como era, y eso lo cambió todo. No dejó su carrera, no dejó de ser excelente en lo que hacía, pero cambió la motivación. Ya no trabajaba desde el miedo y la necesidad de demostrar, sino desde el amor y el deseo de servir. Ya no necesitaba ser perfecta, podía ser humana. Ya no tenía que aparentar, podía ser auténtica. Esto es lo que el amor de Dios hace por nosotros, hermano. Nos libera de la tiranía del orgullo, nos libera de la prisión del miedo, nos libera para ser quienes realmente somos. Y cuando somos quienes realmente somos, cuando vivimos desde nuestra verdad, desde nuestra autenticidad, encontramos una paz y una alegría que nunca imaginamos posibles. Porque finalmente podemos descansar, finalmente podemos bajar la guardia, finalmente podemos simplemente ser, pero para llegar a ese lugar de libertad tienes que pasar por el desierto de la humillación. No me refiero a que otros te humillen, sino a que tú te humilles voluntariamente, que bajes de tu pedestal, que reconozcas tu pequeñez. Y esto duele, hermano, duele mucho. Duele morir al ego, duele soltar la imagen que has construido de ti mismo, duele renunciar a la necesidad de tener razón, de tener control, de ser admirado. Es una muerte, una verdadera muerte. Pero como todas las muertes en el camino espiritual, es una muerte que lleva a resurrección. Quiero hablarte ahora de algo que es particularmente difícil en nuestra cultura actual: la humildad en la era de las redes sociales. Vivimos en un tiempo donde el orgullo se ha convertido casi en una virtud. Estamos constantemente animando a la gente a promocionarse, a mostrar sus logros, a construir su marca personal, a proyectar una imagen de éxito y felicidad.
Las redes sociales son una exhibición constante de vidas aparentemente perfectas, de logros extraordinarios, de experiencias maravillosas. Y todo esto alimenta el orgullo de formas que nunca antes habían existido en la historia de la humanidad. Hoy no solo comparamos nuestras vidas con las de nuestros vecinos o conocidos como se hacía antes. Ahora nos comparamos con cientos, miles de personas cuyas vidas editadas y filtradas vemos cada día en nuestras pantallas. Y esa comparación constante alimenta tanto el orgullo como su reverso, la envidia. Cuando publicamos algo y recibe muchos likes, nos sentimos validados, importantes, exitosos. Cuando no recibe atención, nos sentimos insignificantes, rechazados, fracasados. Hemos entregado nuestro valor, nuestra identidad, nuestra paz a la aprobación de extraños en Internet. Hermano, esto es una forma de idolatría. Hemos hecho del reconocimiento humano nuestro Dios. Vivimos para la aprobación de otros, para los likes, para los comentarios positivos, para la validación externa, y en ese proceso hemos perdido nuestra alma, porque el alma no se alimenta de reconocimiento externo, se alimenta de la comunión con Dios. El alma no necesita ser admirada por miles, necesita ser vista y amada por uno, y ese uno es Dios, que te conoce íntimamente, que te ama infinitamente, que te valora no por tus logros, sino por ser su hijo. No estoy diciendo que las redes sociales sean malas en sí mismas. Son herramientas y como todas las herramientas pueden usarse bien o mal. Pero necesitas tener mucho cuidado, mucha vigilancia sobre tu corazón para no caer en la trampa del orgullo que estas plataformas fomentan tan fácilmente. Pregúntate, ¿por qué publico lo que publico? ¿Es para compartir genuinamente algo bueno o es para recibir admiración? ¿Es para conectar con otros o es para demostrar cuán bien me va? ¿Es para dar gloria a Dios o para recibir gloria yo? Y sobre todo, hermano, ten cuidado con la envidia que las redes sociales generan. Cuando ves las vidas aparentemente perfectas de otros, cuando ves sus éxitos, sus viajes, sus relaciones hermosas, sus familias felices, ¿cómo te sientes? Si te sientes mal contigo mismo, si te sientes menos, si te sientes fracasado, eso es el orgullo herido, es el ego que sufre porque no puede competir. Pero recuerda, lo que ves en redes sociales no es la vida real. Es una versión editada, una selección cuidadosa de los mejores momentos. Todos tienen luchas, todos tienen dolor, todos tienen fracasos, pero eso no se muestra. La humildad en esta era requiere valor para no jugar ese juego, para no entrar en esa competencia, para no medir tu vida según los estándares superficiales del mundo digital. Requiere valor para ser auténtico, para mostrar también tus luchas, para admitir que no tienes todas las respuestas, para pedir ayuda cuando la necesitas. Y sobre todo, requiere valor para encontrar tu valor no en el reconocimiento humano, sino en el amor de Dios. Requiere valor para silenciar el ruido externo y escuchar la voz interior de Dios que te dice, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda sobre las consecuencias del orgullo en nuestras relaciones más íntimas, particularmente en el matrimonio. He visto innumerables matrimonios destruidos por el orgullo. Y déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. Muchas veces no es un problema de falta de amor, sino de exceso de orgullo. Los esposos se aman, pero no pueden demostrarlo porque el orgullo se interpone. No pueden pedir perdón después de una pelea, no pueden admitir cuando están equivocados, no pueden mostrar vulnerabilidad, no pueden decir te necesito o me duele o tengo miedo. El matrimonio, por su naturaleza misma, es una escuela de humildad. Te pone frente a frente con otra persona que te conoce íntimamente, que ve tus defectos, que experimenta tus fallas, que sufre tus errores. En el matrimonio no puedes mantener indefinidamente la fachada, no puedes pretender ser perfecto. La convivencia diaria, la intimidad profunda expone todo. Y ahí es donde el orgullo causa estragos. Porque cuando tu cónyuge te señala algo, cuando te dice que te equivocaste, cuando te pide que cambies algo, el orgullo lo interpreta como un ataque, como un rechazo, como una crítica a tu valor como persona. Y entonces comienza la batalla. Tú te defiendes, contraatacas, sacas a relucir los errores del otro, en lugar de escuchar con humildad y considerar que tal vez tu pareja tiene razón, te atrinchas en tu posición y así, discusión tras discusión, año tras año, se va creando un muro entre ustedes. Un muro de resentimientos no resueltos, de palabras hirientes no perdonadas, de disculpas nunca pronunciadas. Y ese muro crece hasta que un día ya no se pueden ver el uno al otro, hasta que ya no recuerdan por qué se enamoraron, hasta que la distancia es tan grande que parece imposible de cruzar. Pero hermano, escúchame bien, nunca es tarde.
Mientras haya vida, mientras haya voluntad, mientras haya aunque sea una chispa de amor, ese muro se puede derribar. ¿Cómo? Con humildad, con el valor de dar el primer paso, con la valentía de decir perdóname sin justificaciones, sin peros, sin esperar que el otro pida perdón primero. Porque cuando esperas que el otro dé el primer paso, lo que realmente estás diciendo es, mi orgullo es más importante que nuestro matrimonio. Y eso, hermano, es una tragedia. He visto matrimonios al borde del abismo ser restaurados completamente cuando uno de los dos, o mejor aún, ambos decidieron humillarse. Recuerdo a una pareja que llevaba 10 años sin dormir en la misma cama. 10 años de silencio, de frialdad, de vivir como extraños bajo el mismo techo. Vinieron a verme porque sus hijos les rogaron que intentaran una última vez antes del divorcio. Y en mi oficina, después de mucha oración, después de mucho trabajo, finalmente él, este hombre orgulloso que había jurado nunca dar su brazo a torcer, se quebró. Lloró y le pidió perdón a su esposa por todos los años de dureza, de indiferencia, de orgullo, y ella, que también había estado atrincherada en su propio orgullo, en su propio resentimiento, se conmovió y también pidió perdón. Y ahí, en ese momento de humildad mutua, Dios hizo un milagro. No digo que todo se arregló instantáneamente, no funciona así, pero se abrió una puerta, entró la luz, comenzó la sanación. Hoy, varios años después, esa pareja no solo sigue junta, sino que tiene un matrimonio hermoso, fuerte, lleno de amor. ¿Qué cambió? No cambiaron las circunstancias, cambiaron los corazones. Dejaron el orgullo y abrazaron la humildad, y ese simple cambio lo transformó todo. Por eso, si estás leyendo esto y tu matrimonio está en crisis, si hay frialdad, si hay distancia, si hay dolor, te suplico, humíllate. No esperes que tu pareja cambie primero, cambia tú. No esperes que tu pareja pida perdón primero, pide perdón tú. No esperes que tu pareja dé el primer paso, dalo tú. Tal vez pienses, pero es que él o ella tiene más culpa que yo. Puede ser. ¿Pero qué prefieres, tener razón o tener paz? ¿Qué prefieres, mantener tu orgullo o salvar tu matrimonio? Porque no puedes tener ambas cosas, hermano. El orgullo y el amor no pueden coexistir. Donde entra el orgullo, sale el amor. Donde entra la humildad, florece el amor. Y lo mismo aplica a todas tus relaciones, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. El orgullo destruye, la humildad sana. El orgullo separa, la humildad une. El orgullo mata, la humildad da vida. Es así de simple y así de profundo. Cada relación rota que hay en tu vida, si miras con honestidad, encontrarás el orgullo ahí, en el centro, ya sea tu orgullo, el orgullo del otro o el orgullo de ambos. Y cada relación puede ser sanada si alguien tiene el valor de humillarse primero. Quiero hablarte ahora de un aspecto del orgullo que pocas veces se menciona, pero que es absolutamente central, el orgullo espiritual. Ese que se da en los que creemos ser buenos cristianos, en los que vamos a la iglesia, en los que conocemos la doctrina, en los que cumplimos con nuestros deberes religiosos. Este tipo de orgullo es particularmente peligroso porque se disfraza de virtud, porque usa el lenguaje de la fe, porque se esconde detrás de la piedad y es el más difícil de detectar y de combatir. El orgullo espiritual es el pecado de los fariseos, esos hombres religiosos que Jesús confrontó tan duramente. Eran hombres que oraban, que ayunaban, que diezmaban, que conocían la ley de memoria, pero lo hacían todo desde el orgullo para ser vistos, para ser admirados, para sentirse superiores a los demás. Y Jesús los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, porque su religiosidad no los acercaba a Dios, los alejaba. Su piedad no los hacía más amorosos, los hacía más duros. Su conocimiento no los humillaba, los ensoberbecía. Este orgullo espiritual se manifiesta de muchas formas. Está el que critica a otros por no ser tan piadosos como él, el que juzga la fe de los demás, el que se escandaliza de los pecados ajenos sin ver los propios. Está el que se siente superior porque va a misa diaria mientras otros solo van los domingos, o el que se siente más católico porque conoce más teología. Está el que señala constantemente los errores de otros cristianos, el que siempre tiene una corrección que hacer, una doctrina que aclarar. Está el que usa la verdad de la fe como un martillo para golpear en lugar de como una medicina para sanar. Y está también, y esto es muy sutil, el que se enorgullece de su propia humildad, el que se complace en su espiritualidad, el que secretamente se cree más santo que los demás.
Este es el orgullo más perverso de todos porque se alimenta precisamente de las cosas de Dios. Es como usar la medicina para envenenarse. Y es particularmente difícil de vencer porque cada vez que crees haberlo superado, ahí está otra vez ahora enorgulleciéndote de haberlo superado. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de vida espiritual, hablaba de esto con mucha claridad. Ella decía que mientras estemos en esta vida, la humildad es como un edificio que siempre está en construcción, nunca terminado, y que debemos estar siempre vigilantes porque el orgullo espiritual puede entrar disfrazado de cualquier cosa. Puede entrar disfrazado de celo por las almas, de amor por la verdad, de defensa de la ortodoxia. Por eso ella insistía tanto en que la verdadera humildad se reconoce por sus frutos: paz, mansedumbre, misericordia, capacidad de amar incluso a quien está equivocado. El antídoto contra el orgullo espiritual es recordar constantemente nuestra propia condición de pecadores. Por eso la Iglesia nos pide que comencemos cada misa diciendo: confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. No que pequé hace mucho tiempo o que pequé un poquito, sino que he pecado mucho. Esta confesión nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. El sacerdote, el obispo, el papa, todos comenzamos ahí reconociendo nuestra necesidad de perdón. Y cuando vivimos desde este reconocimiento, cuando mantenemos fresca la conciencia de nuestra propia miseria, entonces podemos mirar a los demás con misericordia en lugar de juicio. Entonces entendemos que no somos mejores que nadie, que si no fuera por la gracia de Dios estaríamos peor que ellos, que cada pecado que vemos en otro es un recordatorio de nuestra propia capacidad de pecar. Y desde esa conciencia humilde nace la verdadera compasión, nace la verdadera caridad, nace el verdadero deseo de ayudar y no de condenar. Recuerdo a un hombre muy devoto que vino a confesarse conmigo. En su confesión mencionó que sentía desprecio por los católicos tibios, por los que solo iban a misa en Navidad, por los que vivían en pecado sin aparente remordimiento. Y yo le pregunté: hermano, ¿y cuándo fue la última vez que oraste por ellos en lugar de juzgarlos? Se quedó en silencio. Nunca lo había hecho. Era más fácil juzgar que orar, era más cómodo sentirse superior que sentirse solidario con sus hermanos caídos. Le di como penitencia rezar cada día durante un mes por las personas que él consideraba malos católicos, pidiéndole a Dios que los bendijera, que los tocara, que los trajera de vuelta. Un mes después volvió a verme y me dijo algo hermoso: Padre, cuando comencé a rezar por ellos, algo cambió en mí. Comencé a verlos no como pecadores que merecían mi desprecio, sino como hermanos heridos que necesitaban mi oración. Comencé a ver mi propio orgullo, mi propia dureza de corazón, y me di cuenta de que yo, que me creía buen católico, tal vez estaba más lejos de Dios que ellos, porque ellos al menos no se creían justos. Este hombre había entendido algo fundamental. El peor pecado no es estar caído, es creer que no necesitas levantarte porque nunca has caído. Por eso Jesús dijo que los publicanos y las prostitutas nos precederían en el reino de los cielos. No porque el pecado sea bueno, sino porque los pecadores evidentes saben que necesitan misericordia, mientras que los orgullosos justificados se creen merecedores. Y Dios no puede llenar lo que ya está lleno. No puede sanar al que se cree sano. No puede salvar al que se cree salvado por sus propios méritos. La gracia solo entra por la puerta de la humildad, por el reconocimiento sincero de nuestra necesidad. Ahora, hermano, quiero que entendamos juntos algo crucial sobre el camino de la humildad. No es un camino de una sola vez. No es algo que logras y ya está para siempre resuelto. La humildad es una virtud que se debe cultivar diariamente, momento a momento, decisión tras decisión. Cada día despertamos y tenemos que elegir nuevamente: ¿voy a vivir hoy desde el orgullo o desde la humildad? ¿Voy a buscar mi gloria o la gloria de Dios? ¿Voy a insistir en mi voluntad o voy a someterme a la voluntad divina? Y quiero ser honesto contigo. Habrá días en que fallarás. Habrá momentos en que tu orgullo se saldrá con la suya. Dirás esa palabra hiriente, reaccionarás con arrogancia, te negarás a pedir perdón, insistirás en tener razón. ¿Eso no significa que has fracasado en tu camino espiritual? Significa simplemente que eres humano, que estás en proceso, que la santidad es una meta hacia la que caminamos toda la vida sin alcanzarla plenamente en este mundo. Lo importante no es no caer nunca, sino levantarte cada vez que caigas, pedir perdón a Dios y a quien hayas herido y seguir adelante con humildad. De hecho, paradójicamente,
tus caídas pueden ser oportunidades para crecer en humildad. Porque cada vez que caes y te levantas, aprendes un poco más sobre tu propia fragilidad, sobre tu necesidad constante de la gracia de Dios. Cada caída te hace un poco menos arrogante, un poco más compasivo contigo mismo y con los demás. Los santos entendieron esto muy bien. Santa Teresita del Niño Jesús decía que sus miserias y debilidades eran su tesoro más preciado, porque la mantenían consciente de su pequeñez y su dependencia total de Dios. Esta es la espiritualidad de la pequeñez, de la infancia espiritual, que tanto nos cuesta entender en un mundo que nos dice constantemente que debemos ser grandes, fuertes, exitosos, autosuficientes. Pero Jesús dijo claramente, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué caracteriza a un niño? Su dependencia total, su confianza simple, su capacidad de maravillarse, su humildad natural. El niño no pretende saber más de lo que sabe. El niño no tiene vergüenza de necesitar ayuda. El niño no tiene problema en caerse, llorar y pedir que lo levanten. El niño vive en una actitud de recepción constante, sabiendo que todo lo que tiene le ha sido dado. Esta debe ser nuestra actitud ante Dios. La de niños pequeños que saben que sin su Padre Celestial no pueden nada, pero que con Él todo es posible. Niños que no se avergüenzan de su necesidad, que no pretenden ser autosuficientes, que corren a los brazos del Padre cada vez que tienen miedo, cada vez que se lastiman, cada vez que necesitan consuelo. Y el Padre, nuestro Dios, no nos rechaza por nuestra debilidad. Al contrario, nos acoge con ternura infinita, nos limpia las heridas, nos levanta, nos da fuerzas para seguir. Hermano, ¿puedes hacer eso? Puedes presentarte ante Dios tal como eres, con todas tus debilidades, todos tus fracasos, todo tu orgullo y simplemente decir, Padre, aquí estoy. No soy lo que debería ser, he fallado 1000 veces, pero te necesito, sin ti no puedo. Ayúdame. Si puedes hacer esto, si puedes vivir en esta actitud de humilde dependencia, entonces estás en el camino correcto. Entonces Dios puede obrar en ti, puede transformarte, puede hacer de ti lo que Él soñó desde toda la eternidad. Déjame llevarte ahora a un último punto que es absolutamente esencial, la conexión entre humildad y misión. Porque no se trata solo de ser humildes para estar bien con nosotros mismos o para tener relaciones armoniosas, aunque eso ya sería mucho. Se trata de que Dios nos ha llamado a cada uno a una misión específica en este mundo y esa misión solo puede cumplirse desde la humildad. Si quieres ser instrumento de Dios, si quieres que tu vida tenga un impacto eterno, si quieres ser canal de su amor y de su gracia, necesitas ser humilde. Piensa en los grandes santos, en aquellos que verdaderamente transformaron el mundo. Piensa en San Francisco de Asís, que renunció a toda riqueza y poder para vivir en pobreza radical y se convirtió en uno de los santos más amados y más influyentes de la historia. Piensa en Santa Teresa de Calcuta, esa mujer pequeña, que servía a los más pobres entre los pobres y cuyo impacto fue mundial. Piensa en San Juan Pablo II, que a pesar de ser papa se arrodillaba públicamente a pedir perdón por los pecados de la Iglesia. Todos ellos, cada uno a su manera, vivieron la humildad radical y por eso Dios pudo obrar tan poderosamente a través de ellos. Tú también, hermano, tienes una misión. Tal vez no seas llamado a ser un gran santo conocido por millones. Tal vez tu misión sea mucho más simple, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre o madre, un buen amigo, un buen trabajador. Ser luz en tu pequeño rincón del mundo, llevar el amor de Cristo a las personas que Dios pone en tu camino cada día. Pero escúchame bien, no importa cuán grande o pequeña parezca tu misión, solo puedes cumplirla desde la humildad. Porque si intentas cumplirla desde el orgullo, buscarás tu propia gloria en lugar de la gloria de Dios y terminarás frustrado, vacío, habiendo construido sobre arena. Cuando vives tu vocación desde la humildad, todo cambia. Ya no es tu obra, es la obra de Dios a través de ti. Ya no buscas reconocimiento, buscas servir. Ya no te preocupa el éxito según los estándares del mundo, te preocupa la fidelidad a lo que Dios te pide. Y en esa fidelidad humilde encuentras una paz profunda, una alegría que no depende de resultados visibles, una satisfacción que viene de saber que estás exactamente donde Dios te quiere, haciendo exactamente lo que Dios te pide. Y aquí está lo hermoso. Cuando sirves desde la humildad, Dios multiplica tu esfuerzo de formas que nunca podrías imaginar. Como los panes y los peces que Jesús multiplicó, tu pequeña ofrenda humilde se convierte en bendición abundante para muchos. No porque tú seas especial, sino porque Dios es todopoderoso y le encanta usar vasijas pequeñas para mostrar que el poder es suyo y no nuestro. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió:
Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Hermano, hermana, hemos llegado al final de esta reflexión, pero espero que sea solo el comienzo de un camino nuevo para ti. Hoy te he hablado con el corazón en la mano sobre el orgullo, ese enemigo silencioso que nos roba la paz, que destruye nuestras relaciones, que nos aleja de Dios. Te he hablado de sus manifestaciones, de sus disfraces, de sus consecuencias devastadoras, pero sobre todo te he hablado del camino de salida, la humildad, esa virtud hermosa que nos hace verdaderamente libres, que nos abre las puertas del cielo, que nos permite amar y ser amados. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo vas a escuchar, a sentir con la cabeza y luego seguir viviendo igual que siempre? ¿O vas a tener el valor de mirarte en el espejo, de reconocer tu orgullo, de dar los pasos concretos necesarios para cambiar? Porque, hermano, nada cambiará en tu vida si no cambias tú. Ninguna palabra mía, por más verdadera que sea, podrá transformarte si tú no tomas la decisión de humillarte, si tú no das el paso de pedir perdón, si tú no abres tu corazón a la gracia de Dios. Te pido que hoy, antes de que termine este día, hagas una cosa. Identifica una relación en tu vida que esté herida por el orgullo. Tal vez sea tu matrimonio, tal vez una amistad rota, tal vez la relación con tus padres o con tus hijos. Identifícala. Y luego, aunque te cueste, aunque te duela, aunque tu orgullo grite en protesta, da el primer paso. Haz esa llamada. Envía ese mensaje. Busca a esa persona. Y con humildad genuina, sin justificaciones, sin peros, pide perdón, di, me equivoqué, te herí, perdóname. 3 frases simples que tienen el poder de cambiar tu vida y la vida de esa persona. Y después haces tú un hábito. Cada noche, antes de dormir, examina tu día. Pregúntate dónde actué desde el orgullo hoy, a quién herí, qué necesito corregir. Y al día siguiente corrige, pide perdón, cambia. Poco a poco, día a día, estarás construyendo un corazón nuevo, un corazón humilde, un corazón como el de Cristo. Y por favor, no intentes hacer esto solo. Acércate a los sacramentos. Confiésate regularmente. Lleva tu orgullo ante un sacerdote y recibe la absolución y el consejo de Dios a través de él. Recibe la Eucaristía, aliméntate de Cristo, deja que Él viva en ti y transforme tu corazón. Ora cada día, habla con Dios como hablarías con tu Padre más querido. Pídele la gracia de la humildad. Busca un director espiritual, alguien que pueda acompañarte en este camino, alguien que pueda ser espejo para ti, alguien ante quien rendir cuentas. Y rodéate de una comunidad de fe, de hermanos y hermanas que también estén luchando por vivir el Evangelio, que puedan apoyarte, animarte, corregirte cuando sea necesario, porque nadie puede recorrer el camino de la santidad solo. Necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad. Necesitamos el cuerpo de Cristo del que todos somos miembros. En esa comunión encontrarás la fuerza para perseverar, para levantarte cuando caigas, para seguir adelante cuando todo parezca difícil. Hermano mío, hermana mía, quiero que sepas algo. Yo creo en ti. Creo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Creo que puedes ser santo, que puedes ser transformado, que puedes vivir en la paz y en el amor que tanto anhelas. Pero necesitas dejar el orgullo. Necesitas humillarte, necesitas abrirte a la gracia. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe, verás maravillas. Verás cómo Dios actúa en tu vida de formas que nunca imaginaste. Verás cómo se sanan tus relaciones. Verás cómo crece tu paz interior. Verás cómo tu vida comienza a tener el sentido y el propósito que siempre buscaste. No va a ser fácil. No te miento, el camino de la humildad es un camino de cruz, un camino de muerte al ego, pero es también un camino de resurrección, un camino de vida nueva, un camino que lleva a la verdadera felicidad. Y yo estaré contigo en oración. Cada día, cuando celebro la misa, llevo en mi corazón a todos aquellos que escuchan estos mensajes, a todos los que están luchando, a todos los que buscan a Dios. Y pido por ti, pido que Dios te dé la gracia que necesitas, que te fortalezca, que te sostenga, que te transforme. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo de lo que he compartido ha resonado en ti, te pido que no lo guardes solo para ti. Compártelo. Envíaselo a alguien que sabes que lo necesita. Tal vez un amigo que está pasando por dificultades, tal vez un familiar con quien tienes una relación rota, tal vez alguien que sabes que está luchando con el orgullo. Porque, hermano, parte de vencer nuestro propio orgullo es ayudar a otros a vencer el suyo. Parte de nuestra misión es ser instrumentos de Dios para la sanación de otros. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Cada semana comparto mensajes como este, mensajes que buscan tocar el corazón, que buscan llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros de nuestra vida,
que buscan ser instrumento de Dios para tu crecimiento espiritual. No lo hago por vanidad, no lo hago por fama. Lo hago porque es mi vocación, porque Dios me ha llamado a servir de esta manera, porque creo profundamente que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y quiero ser voz de esa palabra. Y sobre todo, reza por mí. Yo también lucho con el orgullo. Yo también necesito la gracia de Dios cada día. Yo también soy un pecador en camino de conversión. Necesito tus oraciones tanto como tú necesitas las mías. Somos hermanos en esta lucha, compañeros en este camino hacia la santidad. Nadie es mejor que nadie. Todos somos pobres pecadores sostenidos únicamente por la misericordia infinita de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz, que te dé la gracia de la humildad, que ablande tu corazón, que sane tus relaciones, que llene tu vida de su amor, que María Santísima, modelo perfecto de humildad, interceda por ti y te acompañe en este camino, y que todos los santos y ángeles del cielo te protejan y te guíen hacia la casa del Padre. Ve en paz, hermano. Ve a vivir con humildad. Ve a amar con el corazón de Cristo. Ve a hacer luz en medio de las tinieblas. Ve a construir el reino de Dios con tu vida sencilla pero fiel. Y recuerda siempre, no estás solo. Dios está contigo. La iglesia está contigo. Y yo, tu hermano sacerdote, estoy contigo en oración. Adelante, con humildad, con fe, con esperanza, con amor. Que así sea. 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 Y ser amados.
Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo vas a escuchar, a sentir con la cabeza y luego seguir viviendo igual que siempre? ¿O vas a tener el valor de mirarte en el espejo, de reconocer tu orgullo, de dar los pasos concretos necesarios para cambiar? Porque, hermano, nada cambiará en tu vida si no cambias tú. Ninguna palabra mía, por más verdadera que sea, podrá transformarte si tú no tomas la decisión de humillarte, si tú no das el paso de pedir perdón, si tú no abres tu corazón a la gracia de Dios. Te pido que hoy, antes de que termine este día, hagas una cosa. Identifica una relación en tu vida que esté herida por el orgullo. Tal vez sea tu matrimonio, tal vez una amistad rota, tal vez la relación con tus padres o con tus hijos. Identifícala. Y luego, aunque te cueste, aunque te duela, aunque tu orgullo grite en protesta, da el primer paso. Haz esa llamada, envía ese mensaje, busca a esa persona y con humildad genuina, sin justificaciones, sin peros, pide perdón, di, me equivoqué, te herí, perdóname. 3 frases simples que tienen el poder de cambiar tu vida y la vida de esa persona. Y después haces tú un hábito. Cada noche, antes de dormir, examina tu día. Pregúntate dónde actué desde el orgullo hoy, a quién herí, qué necesito corregir. Y al día siguiente corrige, pide perdón, cambia. Poco a poco, día a día, estarás construyendo un corazón nuevo, un corazón humilde, un corazón como el de Cristo. Y por favor, no intentes hacer esto solo. Acércate a los sacramentos. Confiésate regularmente, lleva tu orgullo ante un sacerdote y recibe la absolución y el consejo de Dios a través de él. Recibe la Eucaristía, aliméntate de Cristo, deja que Él viva en ti y transforme tu corazón. Ora cada día, habla con Dios como hablarías con tu Padre más querido. Pídele la gracia de la humildad. Busca un director espiritual, alguien que pueda acompañarte en este camino, alguien que pueda ser espejo para ti, alguien ante quien rendir cuentas. Y rodéate de una comunidad de fe, de hermanos y hermanas que también estén luchando por vivir el Evangelio, que puedan apoyarte, animarte, corregirte cuando sea necesario, porque nadie puede recorrer el camino de la santidad solo. Necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad, necesitamos el cuerpo de Cristo del que todos somos miembros. En esa comunión encontrarás la fuerza para perseverar, para levantarte cuando caigas, para seguir adelante cuando todo parezca difícil. Hermano mío, hermana mía, quiero que sepas algo. Yo creo en ti. Creo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Creo que puedes ser santo, que puedes ser transformado, que puedes vivir en la paz y en el amor que tanto anhelas. Pero necesitas dejar el orgullo. Necesitas humillarte. Necesitas abrirte a la gracia. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe, verás maravillas. Verás cómo Dios actúa en tu vida de formas que nunca imaginaste. Verás cómo se sanan tus relaciones. Verás cómo crece tu paz interior. Verás cómo tu vida comienza a tener el sentido y el propósito que siempre buscaste. No va a ser fácil. No te miento, el camino de la humildad es un camino de cruz, un camino de muerte al ego, pero es también un camino de resurrección, un camino de vida nueva, un camino que lleva a la verdadera felicidad. Y yo estaré contigo en oración. Cada día, cuando celebro la misa, llevo en mi corazón a todos aquellos que escuchan estos mensajes, a todos los que están luchando, a todos los que buscan a Dios, y pido por ti, pido que Dios te dé la gracia que necesitas, que te fortalezca, que te sostenga, que te transforme. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo de lo que he compartido ha resonado en ti, te pido que no lo guardes solo para ti, compártelo, envíaselo a alguien que sabes que lo necesita. Tal vez un amigo que está pasando por dificultades, tal vez un familiar con quien tienes una relación rota, tal vez alguien que sabes que está luchando con el orgullo. Porque, hermano, parte de vencer nuestro propio orgullo es ayudar a otros a vencer el suyo. Parte de nuestra misión es ser instrumentos de Dios para la sanación de otros. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Cada semana comparto mensajes como este, mensajes que buscan tocar el corazón, que buscan llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros de nuestra vida, que buscan ser instrumento de Dios para tu crecimiento espiritual. No lo hago por vanidad, no lo hago por fama. Lo hago porque es mi vocación, porque Dios me ha llamado a servir de esta manera, porque creo profundamente que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y quiero ser voz de esa palabra. Y sobre todo, reza por mí. Yo también lucho con el orgullo. Yo también necesito la gracia de Dios cada día. Yo también soy un pecador en camino de conversión. Necesito tus oraciones tanto como tú necesitas las mías. Somos hermanos en esta lucha, compañeros en este camino hacia la santidad. Nadie es mejor que nadie.
Todos somos pobres pecadores, sostenidos únicamente por la misericordia infinita de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz, que te dé la gracia de la humildad, que ablande tu corazón, que sane tus relaciones, que llene tu vida de su amor. Que María Santísima, modelo perfecto de humildad, interceda por ti y te acompañe en este camino, y que todos los santos y ángeles del cielo te protejan y te guíen hacia la casa del Padre. Ve en paz, hermano. Ve a vivir con humildad. Ve a amar con el corazón de Cristo. Ve a hacer luz en medio de las tinieblas. Ve a construir el reino de Dios con tu vida sencilla pero fiel. Y recuerda siempre, no estás solo. Dios está contigo. La iglesia está contigo. Y yo, tu hermano sacerdote, estoy contigo en oración. Adelante, con humildad, con fe, con esperanza, con amor. Que así sea. 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 Que así sea.